buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión que celebramos en la Universidad Antonio de Nebrija y con la que da comienzo el primer acto, digamos, del centenario de Ignacio de Larramendi. Es para mí un honor y un placer acogerles aquí a todos ustedes que me acompañan en este salón y también siguen en directo por los medios tecnológicos. Estamos en la Universidad de Nebrija, en un edificio que fue seminario de nobles, que posteriormente fue un acuartelamiento al servicio del rey y después, finalmente, el servicio histórico-militar, un edificio que ha estado vinculado, digamos, con el saber en los últimos años y, finalmente, sede principal actualmente de la Universidad Antonio de Nebrija, que tiene una especial satisfacción al acoger este acto con la Fundación Larramendi, Ignacio Hernando de Larramendi, con quien nos vincula una amistad personal, desde luego, desde hace ya muchos años y un sentir y un interés por las actividades culturales, como corresponde, lógicamente, a cualquier universidad que está inserta en la sociedad y que pretende servir a esa sociedad, bueno, pues dando lo mejor que tiene, por un lado formando a los estudiantes y de otra manera también creando ciencia y desde luego creando debate y conocimiento y difundiéndolo como transferencia a la propia sociedad. El acto de hoy va a ser un acto, bueno, sencillo, pero que hemos preparado con mucho cariño, en el que intentaremos suplir la desgracia de la pandemia con una actividad presencial, y ahora me doy cuenta que estaba hablando con la mascarilla puesta y que es mucho mejor que lo haga sin ella. Decía que vamos a intentar suplir el problema de la pandemia con acciones verdaderamente interesantes que voy muy someramente a resumir y a citar y a presentar, para luego así que el acto vaya con una mayor fluidez y una mayor continuidad. En cuanto que yo termine de hablar, y será muy pronto, tomará la palabra don Luis Hernando de Larramendi, presidente de la Fundación, para expresarnos digamos, este programa de actos relacionado con el centenario de su padre. A continuación intervendrá don Xavier Ajenjo Bullón, director de proyectos de la Fundación Ignacio de Larramendi, que va a ser la exposición probablemente más larga, en la que, incluso apoyados además de medios audiovisuales que ustedes también tendrán la oportunidad de ver a través de esos medios informáticos, explicará o nos expondrá las bibliotecas virtuales, digamos, que se presentan. Terminada la intervención de don Javier, tomará la palabra don Alberto Manzano Martos, expresidente de la Fundación MAFRE, y acto seguido don José Andrés Gallego, profesor de investigación también del CSIC y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Y ya para terminar, los dos últimos intervinientes, mi queridísimo maestro y amigo Miguel Ayuso Torres, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional en esa universidad. Y finalmente, don Miguel Hernando de Larramendi, quien cerrará el acto que ponemos a su disposición. Lo interesante son los ponentes y no mi intervención, de modo tal que yo con mucho gusto termino aquí mis palabras, habiendo cumplido creo que con el tiempo que se me había pedido, y cedo la palabra a don Luis Hernando de Larramendi. Este es el primero de los 9 actos con que la Fundación quiere honrar la memoria de su fundador, Ignacio Hernando de Larramendi, acompañada por la Fundación MAFRE, que lo impulsa también, pero yo no voy a decirles cuáles son los 9 actos, están en la página web de la Fundación. Quiero agradecer a todos los que están presentes en ese mundo virtual que nos ve y no sabemos desde dónde, el que estén acompañándonos, y quiero además decir que específicamente lo que nosotros no queremos en el impulso de esta conmemoración es simplemente referirnos cosas que hizo hace 20, 30, 40, 50 años el fundador, mi padre, sino simplemente por ser capaces de traer todo aquello que sembró ha producido con posterioridad. Y lo ha producido en los diversos ámbitos en los que estuvo. Estuvo en el mundo de MAFRE y, naturalmente, la MAFRE que él dejó no podría haber existido ahora si no fuera por ello, pero luego la continuidad de sus sucesores, Julio Castelo, José Manuel Martínez, Antonio Huertas, que impulsa también este proyecto, han permitido esa esplendorosa realidad que tenemos ahora. Lo mismo con la Fundación Ignacio Larramendi, que instituyó mi padre, que después le sucedió en la presidencia mi madre durante casi 15 años y que yo tengo ahora el privilegio, la honra y la exigencia de tener que estar
dentro del empuje a esta conmemoración. Pero claro, he hecho este exordio, pero lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a todos los que están en esta mesa, empezando por mi querido amigo don Juan Cayón y en su nombre a la Universidad Antonio de Nebrija, que pronto estará también de conmemoración con su 5º centenario del mítico Nebrija, el próximo año 2022. Agradezco mucho que nos hayas acogido aquí. Realmente no es lo mismo en situación de pandemia que sin ella, pero en cualquier caso es excelente y muy de reconocer, y desde luego esperamos poder volver algún día cuando se pueda ver y palpar a la gente cómo te mira, cómo la ves, cómo reacciona, cómo puedes hablar. Después agradezco mucho, la segunda de las personas de mi agradecimiento era don Alberto Manzano, que une el rigor jurídico que he hecho escuela en Mafre, donde estuvo muchísimos años en la Secretaría General y creó auténticamente una manera de proceder. Trabajó muchísimo de Mafre, también en la Fundación Mafre América, de la que traen causa muchas de las cosas que hacemos aquí y que, bueno, luego terminó su vida laboral como presidente de la Fundación Mafre, que impulsa también. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Después viene mi querido amigo José Andrés Gallego, escritor, ensayista, historiador, filósofo. Bueno, yo creo que vale para todo. Y realmente lo que tiene de valor es que él fue el alma mater de esas colecciones Mafre 1492 que vamos a presentar, que sin él, realmente, por mucho empuje que le hubiera puesto mi padre, yo creo que no habrían podido concebirse ni realizarse como Alberto Manzano sabe bien. Muchas gracias también por haber venido desde la Barra, desde el corazón de los Pirineos, para estar aquí esta tarde frente a todo ese público virtual. Después, agradezco mucho también la presencia a mi querido amigo Miguel Ayuso Torres, que fue el consejero prudente de mi padre en todas las cosas relativas a las bibliotecas virtuales de pensadores tradicionalistas. Tiene menos encaje en los americanistas, pero tiene más encaje dentro de un acto con bibliotecas virtuales. Esa biblioteca se concibió también para dar cabida a la de nuestro abuelo, don Luis Hernando Belarramendi. Desgraciadamente no la hemos hecho todavía, pero Miguel Ayuso tiene un doctorando que está trabajando sobre la figura y la obra de don Luis Hernando Belarramendi y nos permitirá, una vez que eso concluya, esperemos que no pasen muchos años, el que podamos acometer eso. Entre tanto, sí hicimos lo de Elías de Tejada, que es fundación que preside Miguel Ayuso. Muchas gracias, Miguel, por estar. Y luego ya los de casa que son Xavier Ajenjo Bullón, que es un sabio, es un poligrafista, él habla de polígrafos, pero él se lo sabe todo, casi todo, más que lo de los polígrafos. Así que, y desde luego también es el elemento fundamental que ha permitido que las bibliotecas virtuales hayan visto la luz con su trabajo. Naturalmente, el complemento técnico de todo lo que ha hecho Digivis, que es la empresa que creó la Fundación y hermana Tachi, si no, no habría sido posible nada de lo que vamos a ver. Y por último, y ya se me está acabando el tiempo y no he dicho nada de lo que quería decir, mi hermano Miguel, que tiene una triple condición para estar aquí. La triple condición es, primero, hijo del homenajeado, miembro del patronato de la Fundación Ignacio Larramendi y autor de uno de los libros. Bueno, que hay varios autores de libros, pero en definitiva, desde esa triple condición os dirá, bueno, yo después ya he consumido casi todo mi tiempo, pero como ya le he dicho a Juan Cayón que yo soy el único que tengo el micrófono a mano y no me lo puede quitar para quitarme la palabra, igual me paso en un minuto. Aquí estamos hablando de los proyectos americanistas. América era para nuestro padre, está también una de mis hermanas por aquí, era una auténtica obsesión. Cuando se presentaron las colecciones en 1991 con presencia de Arturo Uslar Pietri, él decía, los españoles, algunos españoles por lo menos, creo que muchos, consideramos a los americanos como hermanos. Para nosotros no son algo extraño, son algo nuestro, de nuestra propia familia, aun los que no tienen nuestra raza. Y ese espíritu impregnó todo su actuar, tanto en la empresa, hay en definitiva, es una expresión más de ese americanismo, también en el mundo de la empresa, la manera en la que concibió las bibliotecas virtuales. Él dice, sin el fax no se podrían haber realizado, siempre estuvo al campo de la técnica y a lo último para conseguir la mayor eficiencia en la realización de las cosas. También se está realizando una tesis, un trabajo de fin de grado sobre la gestión desde el punto de vista de gestión, no de contenido histórico sobre las colecciones. Bueno, desde el punto de vista cultural, ¿qué más puedo decir? Que las bibliotecas virtuales de 1492 las va a presentar luego después mi querido Javier Ajenjo, los clásicos Tavera, y aunque no está objeto de presencia, también quiero citar la colección documental del descubrimiento, que fue otro de los elementos que cerraron ese triple contenido americanista de la labor de nuestro padre en aquel momento. La dimensión histórica, yo les recomiendo que lean ustedes Utopía de la Nueva América,
Reflexión para la Edad Universal, que está descargada en nuestra página web, y nada. Y digo que es que además esa dimensión americanista tuvo también encaje en una aventura que realmente fue auténticamente, quizá casi quijotesca, que fue el apoyo a la carabela Niña Tercera, que al mando del septuagenario capitán Etayo cruzó el Atlántico con los mismos medios que tenía la carabela de Colón y sin ninguna ayuda no existente en el momento de aquella navegación 500 años antes. Y yo termino ya, me he pasado un poquito, espero que los demás no sigan mi mal ejemplo, y digo que termino con el espíritu con que él hizo todos estos proyectos. Hay una frase cínica que siempre me ha divertido mucho, que decía, hay que ver la de cosas que la gente ha hecho por la posteridad y lo poco que la posteridad ha hecho por la gente. Pues bien, yo creo que en este caso la posteridad, que somos nosotros aquí ahora, sí hemos hecho mucho por la memoria, hemos hecho mucho por reconocer el espíritu de servicio a la sociedad que animó toda la labor de Ignacio Larramendi. A mí me gustaría que otros muchos más en la posteridad fueran capaces de seguir ese ejemplo y de hacer cosas que van solamente dirigidas al bien común, sin perjuicio, sin tener en especial dedicación lo propio, porque la sociedad y esa España y esa América que tanto quiso, creo que deben estar presentes todavía en la cabeza y en el corazón de todos. Muchas gracias, me he pasado. Bueno, pues Xavier Ajenjo Bullón, adelante, es el turno. Muchas gracias. Vamos a hablar de las bibliotecas virtuales MAFRE 1492 y Básicos Tavera. Como se ha dicho, se trata de una iniciativa que durante 30 años, porque como muy bien ha dicho Luis, esto sigue adelante, y coincidió don Ignacio. Por supuesto, don Ignacio es conocido como empresario y por lo tanto es bueno leer este libro que se puede descargar en nuestra página web y que se lee en las universidades de economía. Pero es curioso ver que en ese libro de don Ignacio también hay referencias a los 3 proyectos. En cualquier caso, un año después de la muerte de don Ignacio, se publicó un libro que resumía todos los proyectos que había llevado don Ignacio desde el punto de vista como mecena, pues, a través de sus diferentes fundaciones. De lo que vamos a hablar de bibliotecas virtuales, es bueno decir qué es. Pues se trata de una biblioteca, es una base de datos que está concebida, digamos, con un criterio, una organización propia y una ontología, un contexto, un control, una serie de reglas bibliotecarias, unos metadatos propios. Y hay que decir que las bibliotecas virtuales que hace estas bibliotecas virtuales son unas bibliotecas que son casos de estudio tanto del V3C como de Europeana. Es decir, tienen un mérito que está en el extranjero. Esta biblioteca virtual de MAFRE, como se puede ver en esta transparencia, se ve la foto de don Ignacio y también el famoso puente de Sevilla. Para resumir esa biblioteca virtual he escogido este libro, que ha sido ya mencionado. El libro de don Ignacio, Utopía de la Nueva América. Ahí se detalla la visión que tenía don Ignacio de lo que era América y sobre todo lo que tenía que ser, donde tiene que llegar a ser América. Hemos recogido en la biblioteca virtual de MAFRE 1492 la propia introducción que hizo don Ignacio a las colecciones MAFRE 1492, porque nadie mejor que él lo puede presentar mejor. Y yo he destacado 4 cosas. Primero, que piensa que don Ignacio pensaba que era un esfuerzo histórico, porque solamente en 2 años se publicaron 275 libros con una cantidad inmensa de casi 300 académicos de todo el mundo. Incluso fue capaz de superar
las publicaciones que hizo la Comisión Nacional del Quinto Centenario. El hecho que se ha podido eso en ese tiempo tan corto, pensaba don Ignacio, que está muy acostumbrado a grandes proyectos, que era casi una cosa milagrosa. Decía dos cosas muy interesantes. Decía que gracias a ese proyecto contó con la colaboración de todo el sistema MAFRE, desde la red de oficinas a los servicios de MAFRE, amigos de MAFRE. Es decir, digamos que el proyecto de las colecciones MAFRE estaban totalmente unidas con el propio sistema MAFRE. Y decía que eso sí se pudo hacer en 2 años porque había contado con el fax. Parece muy raro ahora hablar del fax, pero hace 30 años el fax no era tan usual y, desde luego, don Ignacio usó muy buen de él. Decía él que este esfuerzo iba a ser... tenía vocación de futuro y desde luego creemos que las bibliotecas virtuales que hemos inventado cumplen justamente con ese objetivo. La biblioteca virtual de 1492 está articulada en una serie de colecciones, de series, las cuales tenían siempre un coordinador. Esos coordinadores estaban al orden del profesor José Andrés Gallego. Para llevar a cabo este proyecto de biblioteca virtual hemos utilizado la empresa Digibis. Es curioso que don Ignacio, además de planear a través de sus fundaciones una serie de proyectos, sabía que tenía que tener un brazo armado para que sus ideas no se quedaran en el papel. Y para eso creó también una empresa que es Puntena. Vamos a entrar un momentito en un registro de esa biblioteca virtual. He cogido como ejemplo justamente el registro de autoridad de don Ignacio. Ahí se ve la cantidad de enlaces semánticos con diferentes vocabularios del mundo. Y a partir de ellos vemos que este registro de autoridad de don Ignacio está vinculado con la Biblioteca Nacional de España, con el Catálogo Mundial de Autoridades, la Library Congress, Wikidata, Wikipedia, Wikipedia. Es decir, a partir de esos vocabularios de valores podemos navegar por ejemplo, a las obras que tiene don Ignacio en la Biblioteca Nacional de España o en el WordCat, que es el mayor catálogo mundial de libros. Por ejemplo, es curioso ver que el libro más es justamente Utopía de la Nueva América. Se puede ver ahí en esa pantalla que ese libro está en 3.000 bibliotecas de todo el mundo. También hemos tratado el libro a través de Wikidata y también en Wikipedia, para que eso pueda, el Google Knowledge Graph, como veremos luego, dará una visibilidad muy grande a la información. También he cogido como ejemplo justamente este libro de la Utopía de la Nueva América. Ese libro está catalogado, está en OCR, está con metadatos, de forma tal que este libro que está en la biblioteca virtual de las colecciones MAFRE también está en Hispana, que es el agregador de colecciones digitales de España, que por cierto acaban de llegar a 9 millones de objetos digitales. Por ejemplo, para tener una referencia, ahora en Francia, en Gálica, han llegado a 8. Sin embargo, allí le dan mucha importancia y Hispana bastante menos. Por cierto, este proyecto también lo ha hecho Digibis.
Esta es europeana, es la biblioteca virtual de Europa, y vemos también que este libro está en el WordCat, como he dicho antes. Es decir, la idea de esta biblioteca virtual es dar la máxima visibilidad y accesibilidad a la información. Y como vemos ahora, a través del Google Knowledge Graph, toda esta información, tanto el libro como el registro de Ignacio, tiene la máxima visibilidad. La biblioteca virtual Clásicos Tavera es una hermana de la biblioteca virtual de Mafre 1402. Y parece que... Bueno, voy a hablar, mientras tanto, esta biblioteca virtual tiene las mismas patronos que tiene Mafre 1492. Por desgracia, no contamos con la introducción de don Ignacio, y yo he hecho una diciendo varias cosas técnicas, y luego he cogido dos opiniones importantes. Una es la que hizo don Carlos Álvarez Jiménez, que en ese momento era el presidente de la Fundación Mafre Tavera. Y dice que nuevamente don Ignacio contó con la ayuda de José Andrés Gallego, que como os he dicho antes, pues es uno de los almas de este proyecto. Y también que la colaboración tan grande que tuvo con la Biblioteca Nacional de España. En ese momento, la Biblioteca Nacional de España estaba dirigida por nuestro buen amigo Luis Alberto de Cuenca. Y también me ha gustado decir, he recogido un texto de la directora general de Digivis, de Tachi Hernando Radamendi, que también es hija de Ignacio, y donde ella escribe con detalle las funcionalidades de esta biblioteca virtual. Bueno, lo que tendría que decir en ese momento, que igual que se ha hecho con las clásicos, las colecciones Mafre 1492, se ha hecho con los registros de las clásicos Tavera. Es decir, los registros están en una base de datos y de forma automática pasan a ser recolectadas por Hispana, por Europeana y también por el WordCat, haciendo hincapié esa idea de don Ignacio, la máxima difusión de la información. Si además de estar en nuestra biblioteca virtual, que es muy buena y mucha gente mucho la consulta, pero si además está en el agregador nacional de metadatos, pues más. Y si además está europeana, más. Y si está en el WordCat, más. Es decir, cuanto más información se le dé en la web, más fácil será que los usuarios puedan acceder a ella. Las clásicos Tavera también están organizadas en series, en colecciones. Yo ya he mostrado un registro que era el testamento del cardenal Mendoza, sobre todo porque es muy bonito, y como he dicho antes, pues está en diferentes agregadores mundiales. Si podemos pasar un poquito más allá, veremos que voy a hacer una referencia al proyecto de las bibliotecas virtuales de polígrafos. Que digamos que las bibliotecas virtuales Mafre 1492 y Clásicos Tavera están implementadas dentro del software de la biblioteca virtual de polígrafos. Así damos una idea general de lo que ha sido el proyecto. Bueno, parece que hay una serie de problemas que no es fácil salvarlos, y voy a hablar tal cual. Pues, como he dicho antes, tenemos una serie de bibliotecas virtuales que están en la red. La biblioteca virtual de polígrafos,
comparte la misma estructura informática y damos la máxima visibilidad posible a los objetos digitales. Y además hemos visto, cuando hemos hecho el tratamiento informático de la información, que las materias están igual en las tres bibliotecas. Con lo cual, da idea que incluso desde el punto de vista biblioteconómico y también desde el punto informático, que las ideas de don Ignacio estaban tanto en las colecciones Mafre 1492 de 1991 y las bibliotecas virtuales que hacemos al día de hoy. Y muchísimas gracias. Yo os invito a que los visiten. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Considero un gran honor participar en los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Ignacio Hernando de Larramendi. Es una ocasión que se me brinda de contribuir con estas palabras a mantener vivo el recuerdo de su relevante personalidad. Gracias, pues, a todos por invitarme y muy especialmente a mi querido amigo Luis Hernando de Larramendi. En 1955, Mafre era una pequeña mutua que se encontraba en una situación muy complicada, cuyo desenlace lógico, previsible, era desaparición. Sin embargo, contra toda lógica, la audacia empresarial, el tesón y las ideas de Ignacio de Larramendi impulsaron el milagro de su transformación en un grupo sólido y rentable que en 20 años alcanzó el liderazgo del seguro español. No me corresponde a mí hablar de su grandeza como emprendedor y dirigente de empresas, ni glosar su brillante obra empresarial. Pero me tenéis que permitir que dedique 2 minutos a hablar de Mafre, porque Mafre fue el marco donde se apoyó la mayor parte de su vida la aventura vital de Ignacio Hernando de Larramendi. No se puede hablar de Ignacio Hernando de Larramendi sin hablar de Mafre ni viceversa. La Mafre que moldeó y lideró nuestro personaje durante 35 años era una institución peculiar. Una comunidad de personas movidas por principios exigentes, rabiosa independencia, espíritu profundo de servicio a la sociedad, gran entusiasmo y ambición empresarial, acusada inquietud intelectual y temprana vocación internacional. Todo aquello sonaba raro cuando aún no se habían acuñado términos hoy tan comunes como la responsabilidad social, la sostenibilidad o la misión, valores. Y más raro aún en una empresa de dimensiones reducidas que no había acabado aún de superar todavía los problemas que la habían puesto al borde de la desaparición. La idea directriz que impulsó a Ignacio Hernando de Larramendi era lo que él llamaba espíritu de servicio a la sociedad, que se traducía, lo que tenía que inspirar la actuación de Mafre en un doble sentido. Por un lado, en el cumplimiento riguroso de todas sus obligaciones y por otra, en la obligación de devolver a la sociedad parte de sus beneficios empresariales a través de actividades no lucrativas de interés general. Así, en fecha tan temprana como el año 1965, cuando la recaudación de Mafre rondaba los 3 millones de euros, Mafre aprobó unos nuevos estatutos sociales que incluían el compromiso de destinar una parte de sus beneficios anuales a 2 fundaciones con fines de interés general, que en caso de disolución de Mafre serían los beneficiarios o destinatarias del remanente de su liquidación. Este compromiso estatutario fue la sólida base en que se asentó el desarrollo de las crecientes actividades fundacionales de Mafre, desarrolladas bajo el impulso y la atención personales de Ignacio Hernando de Larramendi. En 1975 se constituyó la primera, la Fundación Mafre, cuyos fines se centraron en la seguridad, la prevención y la rehabilitación en su sentido más amplio, incluyendo la medicina preventiva, el perfeccionamiento de los sistemas de prótesis y órtesis. El fuerte crecimiento de la dimensión de Mafre permitió en la década de los 80, un incremento paralelo y una amplia diversificación de sus actividades fundacionales. En 1988 se creó la Fundación Mafre América y en 1989 las fundaciones Mafre Medicina, Mafre Estudio. Resulta imposible sintetizar en esta intervención la ingente labor realizada por estas fundaciones desde su creación para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las más necesitadas de ayuda. Seguridad, prevención, salud, rehabilitación física y profesional,
cultura, ayudas directas a personas con discapacidad o con carencia de recursos económicos y perfeccionamiento de una institución tan solidaria y esencial para nuestra sociedad como es el seguro privado. Vinculada a ellas, pero independiente jurídicamente, la Fundación Canaria Mapfre Guanarteme, creada también en la década de los 80, tras la desmutualización de la Mutua Guanarteme, ha desarrollado desde entonces una impresionante labor en pro del bienestar cultural y material del pueblo canario. Pero hay dos fundaciones, la Fundación Mapfre América y la Fundación Histórica Tavera, que merecen un especial comentario porque Ignacio Hernando de Larramendi les dedicó una atención personalísima después de su jubilación, volcando en ella su creatividad y su enorme capacidad de trabajo. La Fundación Mapfre América se creó para contribuir al éxito de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de aquel continente. Su propósito inicial era publicar en 1992 7 libros originales que reflejasen las relaciones históricas de nuestras comunidades autónomas con los países del continente americano. Sin embargo, los fines establecidos en sus estatutos ya hacían previsible un mayor desarrollo: promover el sentido de solidaridad entre los pueblos y culturas ibéricos y americanos, defender y divulgar su legado histórico y cultural y promover relaciones e intercambios científicos entre España, Portugal y otros países europeos y los países americanos. Impulsada personalmente por Larramendi, la Fundación llevó a cabo numerosos y relevantes proyectos. El principal de ellos fue las colecciones Mapfre 1492, que ya ha comentado Javier Ajenjo, y de la que me gustaría destacar que se hicieron en un tiempo muy limitado, lo que permitió presentarlo en la Exposición Universal de Sevilla en 1992, y que representaron una aportación muy relevante, tanto en el plano de la investigación como en el de la difusión de conocimientos. La mayor parte de sus ejemplares fueron donados a universidades y otras instituciones culturales españolas y a más de 300 instituciones universitarias y académicas de otros países. En años posteriores, además de publicar las colecciones en CD-ROM, la Fundación hizo posible otros muchos proyectos, como la colección documental del descubrimiento promovida por la Real Academia de la Historia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2 proyectos editoriales con el Cabildo de la Catedral de Sevilla relacionados con la Biblioteca Colombina y los repertorios bibliográficos de Hernando de Colón. Colaboró en más de 40 proyectos desarrollados por otras instituciones y promovió 2 investigaciones sobre la pobreza en Buenos Aires y Lima. En 1991, a propuesta de Ignacio de Larramendi, se creó en el seno de la Fundación el Instituto Histórico Tavera, que en 1996 se transformó en una nueva fundación, la Fundación Histórica Tavera, independiente de Mapfre, aunque contó con su apoyo decidido. El Instituto y la Fundación abordaron después nuevas líneas de actividades centradas principalmente en la utilización de las nuevas tecnologías al servicio de la documentación y de la investigación histórica. Digitalización de archivos históricos, publicación del Handbook of Latin America Studies en colaboración con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la Universidad de Texas, los proyectos clásicos Tavero para evitar en CD-ROM unas 4.000 obras antiguas impresas, etc. El conjunto de las actividades de las fundaciones promovidas o apoyadas por Mapfre constituye un gran legado. Hemos procurado engrandecer y adaptar a las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad en cada momento. En 2006 integramos todas ellas en la Fundación Mapfre, que en 2007, como consecuencia de la desmutualización de Mapfre, se convirtió en su accionista mayoritaria, cerrando así el círculo del compromiso estatutario establecido en 1965. Antes de concluir, no puedo dejar de mencionar 2 iniciativas más de Ignacio de Larramendi, ajenas ya a Mapfre, que reflejan cuán fuerte fue su compromiso con la sociedad. La creación de la Fundación Hernando de Larramendi en 1987 y la de su filial Digibis, empresa I+D+I de ingeniería de software especializada en desarrollos informáticos en el ámbito del intercambio y la gestión de la información en la World Wide Web,
a cuya creación Ignacio Hernández de Larramendi atribuyó una especial importancia ante el escaso desarrollo que tenían en España las nuevas tecnologías, en cuyo uso él siempre fue pionero, tanto en Mafre como en su actividad posterior. Son un legado estas dos instituciones y también un compromiso que sus hijos se sienten legítimamente orgullosos de continuar. Las realizaciones que he mencionado no reflejan suficientemente la ingente actividad que desarrolló Ignacio Hernández de Larramendi durante su vida activa en Mafre y después de ella, que le hicieron acreedor al reconocimiento de todos los que le conocimos y tratamos ya numerosas distinciones. Viajero impenitente, conferenciante y escritor infatigable, su inquietud intelectual, su espíritu emprendedor y de servicio a la sociedad y su enorme capacidad de trabajo le llevaron a plantearse permanentemente nuevos retos y proyectos hasta el final de su vida. Como él mismo decía, después de mi jubilación no he perdido el tiempo. Solo la muerte fue capaz de frenarla. Hoy le recordamos con cariño y gratitud en el centenario de su nacimiento. Una cosa verdaderamente trabajada. Había olvidado decir antes, y lo digo, aprovecho ahora que tengo la palabra, el uso de la palabra, para recordar que la presentación que antes finalmente había fallado en las últimas diapositivas estará disponible en la página web para todos aquellos que la deseen consultar. Muy bien, pues ahora nos toca entonces escuchar a don José Andrés Gallego. Adelante. Alberto Manzano me ha hecho el gran favor de recortar de entrada lo primero que iba a decir. Lo primero que va a suponer algunos minutos de holgura para desenvolver lo demás. En efecto, los dos criterios que yo recuerdo que él repetía, don Ignacio Hernández de Larramendi repetía una y otra vez para explicar lo que estaba haciendo, en principio con las colecciones Mafre 1492, los clásicos Tavera, luego los proyectos históricos Mafre, algo que efectivamente hay que recordar, esos otros proyectos de tanta envergadura, uno de ellos o varios de ellos, como la colección del descubrimiento, la colección documental del descubrimiento, que por sí sola valdría un comentario más largo. Y su idea era devolver, lo que él repetía siempre, devolver a América, a Iberoamérica, una parte de lo que Iberoamérica ha dado a Mafre. Pero alguna vez, por lo menos a mí me pareció entender que le movía también una segunda preocupación, que era, ¿cómo decirlo?, provocar entre las gentes cultas, en principio sería lo ideal en todo el mundo de Iberoamérica, incluso un posible debate, por lo menos una reflexión acerca de su propia identidad. Por eso, cuando habló conmigo por primera vez, cuando hablé yo con él por primera vez, debía ser el año 88 aproximadamente, su idea era 60 libros sobre 3 temas concretos en cada uno de los países de Iberoamérica. Indígenas, los indígenas de ese país, la independencia, el proceso independentista de cada uno de ellos, su configuración como comunidad política, y tercero, las ciudades, la importancia que tiene, una importancia muy llamativa ciertamente, que tiene en Iberoamérica la concentración de la población, a veces más de la mitad de la población, en grandes megalópolis, que sin duda no solo son producto de la historia, sino que requieren contar con esa característica para diseñar el futuro. Yo diría que habría una tercera razón,
que requiere explicación para que no sea malentendida, porque a mi juicio, tal como yo lo entendí durante unos cuantos años, la interpretación no era la que quizá a primera vista podía parecer. Él solía decir que Iberoamérica necesitaba de vez en cuando ser fecundada por España. Era una imagen curiosa que, como digo, se puede interpretar desde un punto de vista paternalista, que sería absurdo. Yo creo que había dos razones, fundamentalmente. Él veía desde España y sabía que desde España Iberoamérica se ve como una unidad que en cierto modo es una prolongación o de la que forma parte la península ibérica y los archipiélagos. Yo mismo me considero iberoamericano en ese sentido. Lo aprendí con él, o sea, lo decidí por lo menos con él. Pero la razón está en que desde América, ahora en parte con todo lo pequeña que sea contribución, quizá por un fenómeno cultural muy complejo, en toda Iberoamérica era al revés. México, los mexicanos se veían a sí mismos con una identidad mexicana que tenía una cierta parentela, a veces una conflictiva parentela, con los estados o con los territorios más cercanos. Yo creo que la fundación de España, o sea, de Iberoamérica por España, la sentía de una manera probablemente que al menos contaba con esto que digo, la idea de que el ser hispanos implica, en definitiva, una unidad. He estado a punto de decir la hispanidad de este mundo implica una unidad. Inmediatamente he dado marcha atrás para que no se me confunda. Ahora hablará de ello seguro Miguel Ayuso. Para que no se me confunda con Maeztu y muchísimo menos con don Zacarías Vizcarra, a quien se atribuye la paternidad. Yo supongo que a Ignacio le hubiera gustado saber que hace no mucho tiempo, 3 años, 4 años puede ser, encontré una cita anterior de la palabra, o del concepto, más que de la palabra, en latín, hispanitas. Y agárrense, hispanitas aparece, ahí lo hallé, en el cartulario de los emperadores francos del siglo X, que cuando hablan de los condados que hoy llamamos catalanes, de sus gentes a las que llaman hispani, de sus obispos y condes, por supuesto, por delante de todo, hablan de la hispanitas. Es un dato, me parece, es un dato, yo creo que es una pequeña joya, de una de esas que encuentra raramente uno en la investigación histórica. Bueno, pues ahora aclarado, ahora sí que lo afirmo, claro. Yo creo que él tenía heredada además de su padre, alentada por su padre, una idea muy clara de lo hispánico, de la hispanidad, de la realidad de la hispanidad, en un sentido que es, o que era, el suyo, insisto, muy compartido, fundamentalmente enseñado por su padre. Eso sería ya suficiente para explicar la labor americanista de una América que llega hasta Manila y los millares de islotes que componen aquel archipiélago. Pero ahora querría ver en el poco tiempo que me queda, a pesar de todo, todavía creo que voy bien, gracias a
al ahorro que me ha hecho Alberto. Querría decir que también eso tiene otra, la obra cultural de Ignacio Hernando de Larramendi tiene otras facies, diríamos, que es su concepción de la empresa. Lo que se ha dicho, lo que él ha dicho está claro. Es decir, no se puede hablar de Ignacio Larramendi sin hablar de Mafre. Es absolutamente imposible. Lo que yo pienso es que quizá todavía nos sorprenda, por qué él entendía Mafre como la entendía. En su penúltimo, creo que es su penúltimo libro, Así se hizo Mafre, él habla de la existencia de unas empresas institucionales, que llama así porque, a su juicio, forman parte de la estructura institucional, que da continuidad a una comunidad política en el mejor sentido de la palabra. Es fundamental, a mi juicio, este concepto suyo para entender la historia de Mafre, para comprender por qué cuando sanea Mafre y cuando termina digamos, el esfuerzo impulsor, y ya puede decirme de vez en cuando con toda la intención del mundo: no hacemos esto de las colecciones Mafre para conseguir más pólizas. En Mafre viene la gente a pedir pólizas sin necesidad de que se las ofrezcamos. Me decía a mí a solas. Sin duda para que lo tuviera claro y lo expresara. Si lo creía, y lo creí, a mis colegas, los historiadores. Es decir, ese concepto, que es un concepto que nace en él, sorprendentemente, él en un momento, en algún lugar de ese libro, de Así se hizo Mafre, dice que lo aprendió en su familia, nuevamente mira hacia su padre. Pero el libro Tres claves de la vida inglesa, que publicó antes de incorporarse a Mafre, es una clave fundamental, porque él llega a la conclusión de que el sistema económico, social, legal, empresarial y concretamente en los seguros, pero no solo en los seguros, judicial también, por supuesto, de Inglaterra es la aplicación de los principios del tradicionalismo. Es decir, una correcta aplicación de esos principios. Por eso hay en ese libro hay frases que, sin necesidad de citar lo que se estaba haciendo España, España como un gran sindicato, la organización sindical, le permitía decir que eso no valía para nada. ¿Por qué? Porque por dos razones. Primero, porque es una creación de despacho, una creación ideal, que luego hay que hacer real y ver si se quiere hacer real. Porque, segundo, la gente nunca la considerará suya. En su opinión, había que recoger lo que surgía de la vida social y desarrollarlo, en el caso de Mafre, hasta convertirlo en esa en esa empresa institucional. Yo creo que ese fue el punto de partida, no solo mucho antes que de las colecciones y de los libros y de todo lo que hizo, del desarrollo de las fundaciones, salvo en el caso de Mafre Vida, en el que vio que la persona que se encargaba de ello, primero lo hacía bien, lo hacía eficazmente y tenía su estilo, que no era el suyo, lo respetó. Pero en las demás, empezando por la Fundación Mafre América, lo demás sí que era la proyección que a su juicio correspondía a una empresa institucional en el sentido
que él daba a Mapfre. La empresa, que siendo privada jurídicamente, sin embargo, desempeña con suficiente amplitud, a satisfacción, un servicio público y por tanto, para ese servicio público es necesario que subsista la empresa, incluso aunque deje de tener las ganancias que pudiera tener en un primer momento. Bien entendido que para desarrollar luego toda su labor institucional, ajena o superadora del terreno de los seguros, tiene que ganar dinero. Eso lo tenía absolutamente claro. O sea, tenemos que ganar dinero dando lo mejor, el mejor servicio posible, porque precisamente eso permitirá luego proyectarlo de esta otra manera. Profesor Miguel Ayuso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que he hecho bien en no preparar nada. No, lo había preparado, pero voy a alterar lo que iba a decir. Ignacio Larramendi me hizo un gran honor cuando, tras publicar Así se hizo Mapfre, quiso que una de las presentaciones, hubo muchas, pero una se hiciera en la Gran Peña de Madrid y lo presentáramos Rafael Gambra, su compañero de colegio, Alberto Ruiz de Galarreta, su compañero un poquito más joven de San Sebastián y un servidor. Y bueno, ahí me distinguió con una amistad que yo no merecía. Ignacio Larramendi me encargó la dirección de una de las 4 bibliotecas que en un primer momento había diseñado. Luego todo esto ha cambiado, pero una de polígrafos, una de archivos capitulares, otra de comentaristas de Aristóteles y otra de pensadores tradicionalistas. Y yo ahí insistí, hispánicos, hispanos creo que quedó. Y en esta insistencia mía, no era por engarzar con su pasión americanista, término que yo no utilizo, y no era por engarzar con una pasión como la que había demostrado en su acervo y en su obra enorme, sino porque creía que el tradicionalismo, que era el sustantivo de la colección que me encargaba, tenía una significación específica cuando venía adjetivado como hispánico. Más aún, no solamente nos habíamos limitado al periodo que podríamos decir estrictamente carlista, ni siquiera al precarlista con el realismo o con los anti-ilustrados, sino que lo habíamos trasladado, o así me pareció y él lo aceptó, porque esto es lo más importante, al continente americano. De tal manera que cuando le dije, y tenemos que poner a Federico Wilhelmsen, y tenemos que poner a José Pedro Galván de Sousa, y tenemos que poner a Osvaldo Lira, estoy hablando de un gringo hispanizado, estoy hablando de un brasileño hispano, y estamos hablando de un chileno que decía que él no era hispanista, sino español. La idea de que el tradicionalismo hispánico se extiende a todo eso era algo que engarzaba con el resto de sus colecciones. Ignacio entendió claramente, yo no pensaba decir esto, pero tanto Alberto Manzano como Pepe Andrés me han obligado un poco, había entendido perfectamente que la política llamada hispanista de los gobiernos españoles, de la posguerra para acá, era desastrosa cuando no estaba arraigada en la tradición. Porque si no era el negocio o si no era la revolución. Algunos propiciaban los movimientos revolucionarios, no digo qué tipo de gobiernos, otros propiciaban las empresas y multinacionales españolas, e Ignacio Larramendi comprendió que había que ganar dinero, pero que lo que había que hacer era transmitir. Y transmitir es el término que está ligado a la tradición, que viene del término latino tradere. De las 4 bibliotecas, como digo, Ignacio me encargó una, pero yo no puedo olvidar el final. No se había publicado todavía el primer opúsculo que hicimos con los 4
las 4 introducciones, yo hice la que me encargó, incluso la lista de los autores. Por cierto, querido Javier, que ahora en la página de la Fundación hay unas biografías de cada uno de los autores que yo no hice y que creo que tendríamos que retocar porque están trufadas de ideología que no es la que a don Ignacio le hubiera gustado, primero porque él no era un ideólogo. Pero en 2001, en el mes de julio, me llamó, esto no lo puedo olvidar, y me dijo que acudiera, como tantas veces, a su casa de Orá, General Orá 26. Estaba Luis. Y allí me recibió en la cama. Debía ser el mes de julio. Yo viajaba para América para hacer una serie de conferencias y de doctorados en Chile, Argentina y Brasil, la que yo iba a estar mes y medio. Me llamó y desde la cama dio instrucciones testamentarias. Con una grandeza de ánimo, con una, no digo frialdad, pero con un distanciamiento verdaderamente conmovedor e impresionante. Y me dijo delante de Luis y a Luis delante de mí, quiero que se haga esto, esto, esto y esto. La siguiente noticia que tuve de Ignacio es en la ciudad de Mendoza, que había fallecido el día 7 de septiembre. En la colección que me encargó pudimos hacer poco. En vida suya habíamos hecho el disco de Rafael Gambra, claro, su amigo, compañero de colegio, sus padres íntimos amigos. Él tuvo un empeño particular y sobre todo se empeñó Ignacio no solamente en la obra completa de Gambra, se empeñó en el libro homenaje a Rafael Gambra con motivo de los 50 años de su actividad docente que promocionó, propició y pagó Ignacio. Y después tuvimos 2 discos nada más capacidad de hacer. Uno fue recién fallecido Ignacio, el año 2002, que a través del inolvidable y queridísimo amigo, a quien saludo siempre con entusiasmo, Julio Caubín, el de Vicente Marrero, también amigo íntimo de Vicente. Ignacio era agencia entre los 3. Las relaciones tan perfectas, pero que ambos eran íntimos de Ignacio y que Ignacio era íntimo de ambos, no cabe duda. La fundación que yo presido, en este momento entonces la presidía el gran Juan Vallet de Goytisolo, también gran amigo de Ignacio Larramendi. Bueno, después no hemos podido hacer mucho más. Luis Larramendi, de una manera cínica en el buen sentido de la palabra, dice a veces que todo pariente lejano es por definición un pariente pobre. La colección nuestra ha sido el pariente pobre, pero no lejano, porque claramente es un pariente cercanísimo de Ignacio, por su padre, por su hijo, por sus hijos, por la progenie, por la tradición. De momento ha sido un pariente, bueno, pues que no ha gozado de las mayores rentas posibles. Dios dirá. Quizá llegue el momento en que esto cambie, porque Ignacio Larramendi y sus sucesores tuvieron la grandeza de renunciar a mucho, a todo, por una fundación que se llamó Luis Hernando de Larramendi y que sus sucesores quisieron que se llamara Ignacio de Larramendi porque, digamos, no cambia lo sustancial, porque continúa la tradición de Larramendi. Muchas gracias. Termina el otro Miguel, Miguel Hernando de Larramendi. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve después de estas intervenciones que han trazado pues, una visión muy completa de la labor de mi padre. Yo lo que querría apuntar son algunas reflexiones desde la perspectiva de hijo desde la cercanía familiar, pero también desde la cercanía y la proximidad intelectual, ¿no? Y destacar algunos rasgos que yo creo que ayudan a comprender lo que ya ha sido tratado y descrito aquí, ¿no? A mí un rasgo de su carácter que me parece clave para comprender la personalidad de mi padre es su inagotable curiosidad, su inquietud intelectual sin límites, si quisiéramos así decirlo, y que se traduce en un interés muy grande por las opiniones ajenas, las opiniones diferentes a las que escuchaba. Mi padre era un gran preguntador
Él nunca exponía en público sus opiniones, pero siempre sometía a tercer grado a todos los que estábamos cerca de él, ¿no? Y eso se traducía también en un importante interés por conocer otros países y otras culturas, lo que le llevó, junto con mi madre, desde los años 60, a recorrer el mundo en un momento en el que los viajes no eran tan fáciles como ahora y que le llevó, cuando cumplió los 65 años, a tomar la decisión a ambos de celebrar esa fecha realizando un viaje fascinante, desplazarse a Pekín, desde allí coger el transmongoliano, llegar a Ulan Bator y coger el transiberiano hasta Moscú en 1986, antes de la caída del muro de Berlín y, por supuesto, en época soviética, ¿no? Y ese interés, pues, ese interés se traducía también, porque para él los viajes no era el turismo, sino era empaparse de otras experiencias. Eso hacía que ya fueran viajes de ocio o viajes de trabajo, siempre aprovechaba para visitar a colegas, para interesarse por otras experiencias. Siempre recuerdo cuando mi madre contaba cómo estuvieron a punto de perder el transmongoliano porque salió con retraso de una cita con algunos representantes del sector asegurador chino en 1986 en Pekín, lo cual refleja esa idea y esa receptividad a experiencias que pueden parecer absolutamente lejanas. Pero esa inquietud intelectual no quedaba simplemente guardada para sí mismo, sino que se traducía también en una necesidad de contribuir al debate intelectual. Yo creo que eso es otro rasgo muy importante, su capacidad para contribuir al debate y a la reflexión intelectual. Ya ha sido mencionado aquí algunas de sus obras, Tres claves de la vida inglesa, ¿no? Que ha sido mencionado, pero a mí me parece que también respondía a la necesidad que él tenía, después de su estancia en Inglaterra, de comprender cómo un país como Gran Bretaña había sido capaz de construir una potencia global y en qué medida un sistema financiero con unas características propias había sentado las bases institucionales que lo habían permitido, ¿no? Y esa reflexión ese interés se traduce en libros como Anotaciones de Sociopolítica Independiente en 1976, cuando comienza la transición española, siempre con posiciones heterodoxas y muchas veces cuestionadas, y en Panorama para la Reforma del Estado, o en este libro que ya ha sido mencionado, La Utopía para la Nueva América, que tiene un subtítulo que a mí me parece interesante destacar, que es Reflexiones para la Edad Universal, porque su reflexión sobre América se engloba en una reflexión global sobre el mundo. Para él las fronteras geográficas no son estables, sino que trasciende esas fronteras geográficas, y el libro es muy provocativo, ¿no? Y tan provocativo que el último capítulo lo que hace es una reflexión sobre la sociedad global. Una sociedad global que, en el momento en que fue publicado, en 1992, se encontraba en plena transformación. El muro de Berlín había caído, parecía que el fin de la historia había llegado, había un debate sobre cómo se construía la sociedad internacional, y él realiza allí sus aportaciones, y recomiendo a quien esté interesado que lea el epílogo. Él era muy aficionado a añadir epílogos a sus obras cuando era posible, el epílogo a la edición de su obra publicada en 1995 en Ecuador, en el que dialoga con las críticas que había recibido su obra o con aquellos aspectos, como él mismo decía, que habían causado sorpresa, si queremos así decirlo. Y entre las cuestiones, él decía escandalizado, algunos aspectos que han escandalizado. Cito de pasada porque no tengo tiempo, alguno de ellos proponía la condonación de la deuda externa para los países iberoamericanos, pero para todos aquellos países que en aquel momento tuvieran una renta per cápita inferior a los $3.000, o otra cuestión que también había sido muy polémica, su propuesta de que España estableciera un canon compensatorio por los errores y abusos hacia los pueblos indígenas en la conquista y colonización de América. Y en ese epílogo justificaba cuáles eran sus posiciones, lo cual, y es un poco lo que quiero destacar, es su visión un poco heterodoxa, fuera del mainstream, que le convertía, yo creo que, en una persona comprometida, en un intelectual, pero que no se quedaba en una reflexión en sí mismo para aportar al debate, sino que además se traducía en una convicción que yo creo que articulo y que es un poco lo que nos reúne hoy y nos congrega a todos, su forma de entender la sociedad y su forma de entender el mundo, ¿no? Para él era clave el acceso igualitario, un acceso
proporcionar un acceso igualitario a la cultura y a la información. En el ámbito familiar, para nosotros fue muy claro desde jóvenes, ¿no? Siempre teníamos cada uno en un espacio de la casa. Yo recuerdo en un pequeño jarrón que había en el hall, un recorte de prensa, una revista, un libro sobre los temas de mi interés. Pero era así con mi madre y era así con mis 9 hermanos. Esa idea de transmitir, de hacer circular la información, de conectar, es algo que luego se tradujo en su vida pública y que se tradujo en el ámbito, en el espacio público a través de la creación de fundaciones, ese tejido de fundaciones que Alberto nos ha comentado, de la Fundación Mafre, pero también esa fundación, no Luis Hernando de Larramendi, sino Fundación Hernando de Larramendi. Él fue modesto, aunque la fundación fue dedicada a su padre, puso el apellido Hernando de Larramendi y fue mi madre, presidenta de la fundación, la que promovió cuando él falleció que el nombre de la misma tuviera o adquiriera su nombre, ¿no? Esa visión de ese intento de garantizar el acceso al conocimiento y a la cultura se traducía en 2 cosas, desde mi punto de vista. En promover la reflexión, y ahí José Andrés lo ha mostrado. Él lo que hizo fue incentivar la reflexión en 1492 con esos 250 libros. Son libros de encargo. Y eso es importante, porque son libros que responden a José Andrés Gallego, y no solamente él, sino otros muchos colaboradores que estuvieron involucrados en el proyecto, participaron en ese proyecto dinámico, que había que ponerle algún día límites, porque parecía que no podía acabar nunca, que fue una obra hercúlea desde el punto de vista de la producción técnica, pero desde el punto de vista también de que permitió a jóvenes investigadores y a investigadores consagrados participar en un proceso de reflexión que además no debía quedarse ahí, sino que tenía que ser difundido. Alberto lo ha mencionado, ¿no? La política de donaciones, la idea de que lo que se había producido no podía quedar en bibliotecas o en libros, o como nos pasa a muchos autores que cuando publicas a los 2 o 3 meses te dicen que tus libros van a ser destruidos porque ya no hay stock, ¿no? Antes de que llegara eso de la producción bajo demanda, ¿no? Bien, esa política de donaciones yo creo que refleja esa idea de difundir, de favorecer, ¿no? Pero claro, como él era, y así ha sido reconocido aquí, un pionero en el uso de las nuevas tecnologías, tenía una especial sensibilidad hacia los avances y lo que podían contribuir tanto en el ámbito financiero, tanto en el ámbito del seguro, el primer teles, etcétera. El uso del fax, que ha sido mencionado aquí, pero también las herramientas de las nuevas tecnologías para la difusión de la cultura. Ha sido mencionado las bibliotecas virtuales. Javier Ajenjo nos ha mostrado y nos ha animado a visitar la página web de la Fundación, donde están disponibles. Yo no quiero excederme más, simplemente quiero decir que hoy, en 2021, mirando retrospectivamente, creo que ese carácter pionero en muchos ámbitos de mi padre, pues también quedó reflejado, porque él fue un pionero de lo que hoy se impone como una regla promovida por la UNESCO y también por la propia Unión Europea para la producción científica, lo que se llama el acceso abierto, lo que se llama el open access, lo que se llama de alguna forma democratizar el acceso a la cultura. Por todo ello, estoy convencido de que tanto mi padre como mi madre hoy están satisfechos con el desarrollo de los proyectos que ambos promovieron como presidentes de la Fundación Hernando de Larramendi y luego la Fundación Ignacio Larramendi. Su ejemplo y los valores que defendieron y practicaron con el ejemplo son para sus hijos, nietos y bisnietos un referente que todos nosotros intentamos no defraudar. Muchísimas gracias, Miguel. Pues con esto termina este primer acto del centenario. Yo tengo la confianza de que todos ustedes puedan seguir el desarrollo de los numerosísimos actos que va a haber a continuación y con posterioridad, y todo seguirá conectado a través de la página web y de esa tecnología que tan precursoramente utilizó don Ignacio. Muchísimas gracias a todos por su participación, gracias especialmente a los presentes, a los ponentes, a todos por haberse sujetado al tiempo y por haber, en fin, tolerado la impertinencia de este pequeño maestro de ceremonias. Muchísimas gracias.